Bienvenidos a este curso de salud pública. Soy Iván Villa y soy médico salubrista. Eso quiere decir que tengo un posgrado a nivel maestría en salud pública. Me he dedicado por 18 años, ya casi 20 años a la salud pública en la Secretaría de Salud. Y soy también doctorante, candidato a doctor en el doctorado de Administración Pública. Para mí es un gusto darles la bienvenida. Voy a ser su docente facilitador durante este curso y vamos a iniciar con la lección número 1, concepto de salud. El propósito de esta lección es que el alumno analice el concepto de salud, así como su evolución a través de la historia humana y su aplicación a los procesos de la nutrición, la alimentación y la salud mental. Ya que este grupo es multidisciplinario, hay estudiantes de nutrición y de psicología, así que le vamos a dar este doble enfoque. Pero hablemos en primer lugar de la palabra salud. Ustedes, algo muy importante que deben de diferenciar es entre lo que es la palabra en sí, su origen etimológico, y lo que es el concepto detrás de la palabra. Analicemos primero la palabra. La palabra salud viene del latín salus. Era el nombre de la diosa romana Salus, que es el equivalente a la diosa griega Higía de la mitología griega. Higía o salvo, salus en latín significa intacto o a salvo, es decir, estar sano o salvo eran una especie de sinónimos. Pero el concepto, ahora hablemos del concepto. El concepto de salud detrás de la palabra es un concepto que ha sido objeto de estudio más que por las ciencias biológicas, por las ciencias filosóficas. Y esto abarca ya bastante tiempo, desde del año 600 antes de Cristo, con Alcmeón de Crotona, que fue uno de los primeros en hablar del concepto de salud, pero de ahí tenemos en el 495 a Empédocles, en el 384 a.C. a Aristóteles, 427 a Platón, el 460 a Hipócrates. Él sí ya era un médico, pero de ahí damos un salto, y en la filosofía, en esta línea de filósofos que hablaron acerca de qué era la salud, tenemos a René Descartes ya hablando de los pensadores del Renacimiento en 1596 a 1650 después de Cristo. Bernardino Ramazzini en 1633, Leibniz en 1646, Diderot en 1713, Immanuel Kant en 1724, Nietzsche a finales del siglo XIX, Walter Cannon a principios del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, y Bertrand Russell también durante la primera mitad del siglo XX. Tenemos a René Dubos, uno de los más contemporáneos, quien también ha hablado acerca de este concepto y ha entrado a este debate del concepto de salud. Y hay muchas definiciones que podemos dar acerca de qué es salud. Es muy importante que ustedes sepan que desde el punto de vista epistemológico, y si ustedes no recuerdan qué es la epistemología, bueno, pues es la rama de la filosofía que se encarga de las teorías del conocimiento, es decir, cómo nosotros nos aproximamos con la realidad. Entonces, en el siglo XIX imperó el positivismo. El positivismo tuvo como sus dos grandes influencias el libro de Charles Darwin, de la teoría el origen de la vida, de las especies, perdón, y también el materialismo dialéctico de Karl Marx. Entonces, ¿cuál era el paradigma epistemológico prevalente de esa época? Bueno, pues que aquello que era factible de conocerse, o que podía llamarse conocimiento como tal, era lo que era perceptible a nuestros sentidos, es decir, lo que tenía materia. Desde el punto de vista del positivismo, entonces, un ser humano era solamente su parte material, y de ahí derivaron definiciones de ser humano como unas que les planteo en estas diapositivas que yo les voy a compartir, ¿no?
Podemos definir al ser humano como un animal que pertenece a la familia de los Homo sapiens, o un ser vivo, un animal del tipo de los mamíferos y más específicamente los primates, dotado de razón, característica que lo diferencia e identifica de las demás especies del mundo animal. Si nosotros vemos estas dos definiciones, son definiciones positivistas, es decir, ¿cómo conceptualiza el positivismo al ser humano? Como un ente meramente biológico. ¿Qué pasa con el concepto de salud humana partiendo de estas definiciones? Pues es únicamente un concepto bastante estrecho, considerando los problemas de salud como problemas biológicos. Pero el positivismo pasó de moda. De hecho, el positivismo ya no existe, no podemos decir que no exista ya como una corriente epistemológica, pero sí hay todavía algunas áreas del conocimiento que tienen y están muy arraigados con el concepto positivista. De hecho, muchas de las materias clínicas con las cuales nos formamos los médicos, nutriólogos y psicólogos está basado en el positivismo. Es decir, encontrar leyes universales para tratar problemas universales. Y bueno, eso ya no es realmente lo que el paradigma actual, filosófico o epistemológico actual. ¿Qué es lo actual? El pensamiento epistemológico actual es el constructivismo. Y el constructivismo ya amplía el panorama de la realidad o de aquello que es posible conocer. Es decir, no solamente el ser humano puede aproximarse a conocimiento de cuestiones que son percibidas por sus sentidos o que son materiales, sino también podemos, si nos aproximamos de hecho, a cuestiones o a construcciones, como cuáles. Voy a poner el ejemplo del Estado. Estado con E mayúscula. El Estado formado por una población, un territorio y un conjunto de leyes que tiene como su parte más visible los tres poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, ¿qué es el Estado? Pues desde el punto de vista epistemológico es una abstracción, es una construcción más bien, pero no podemos decir que no existe el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, nos relacionamos todo el tiempo con el Estado. El Estado tiene efectos. Cuando fue lo de Ayotzinapa, que dijeron, fue el Estado. ¿Y qué es el Estado? ¿Dónde está el Estado? Bueno, no lo podemos nosotros quizá ubicar desde un punto de vista material, pero sabemos que es una realidad. Y así hay muchas construcciones. Entre ellas tenemos entonces el concepto de salud. Es una construcción y es factible de conocer o de aproximarnos al conocimiento de lo que es salud. Y de hecho se puede considerar también como un objeto de estudio. Bueno, una definición de ser humano más constructivista, más holística, más amplia, sería esta. Un ser humano es el portador de características únicas, irrepetibles e insustituibles que lo diferencian del resto de especies existentes. ¿Cuáles son estos elementos? Pues la conciencia, la capacidad de expresarse manifestando sus ideas a través del lenguaje, tiene conocimiento sobre sí mismo y su entorno, lo cual le permite transformar la realidad, conocer de sus estados emocionales, tiene una tendencia a la realización, tiene capacidad de elección, es decir, tiene voluntad, tiene creatividad y desarrollo en una sociedad. Considerando que funciona como una totalidad por lo mencionado, y aquí esta definición por eso la consideramos más holística, se le denomina como un organismo biopsicosocial. No sé si ustedes notaron la diferencia entonces entre esta definición de ser humano y las dos definiciones anteriores. Las dos primeras que les di son definiciones más bien con el paradigma biologicista de ser humano. Y aquí estamos viendo una definición de ser humano más holística, donde por lo menos existen tres esferas, ¿sí? Bio, la parte biológica, por supuesto, la parte psico o de la psique y la parte social. Esa es la definición de ser humano que ha construido la definición de salud, que actualmente es la más escuchada, la que es más conocida, que es la de la OMS de 1946. ¿Cómo define la Organización Mundial de la Salud a la salud? Bueno, como el completo estado de bienestar físico, mental y social,
y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones. Noten cómo la definición de OMS está en armonía con esta definición de ser humano, con el aspecto biológico, el aspecto psicológico y el aspecto social. Bueno, hay grandes voces contemporáneas que se han levantado y aunque la definición de OMS es la más conocida, no ha sido, no ha escapado de ser debatida y de ser criticada. Una de las voces que más ha criticado esta definición de OMS fue el doctor Domínguez Carmona, miembro de la Real Sociedad Médica Española, y él criticaba esta definición porque para él se le hacía bastante incompleta y hasta la llamaba peligrosa por algunos argumentos que él da en una de las conferencias, que aquí voy a dejar la liga si ustedes la pueden escuchar. Pero centrémonos en lo que decía Domínguez Carmona acerca de lo que él consideraba que es salud. Todo el mundo, decía él, sabe lo que es la enfermedad por haberla experimentado. Las dificultades derivan que la salud no es algo real, es una abstracción mental. Está diciendo, bueno, cuando nosotros tenemos un problema para definir algún concepto no material o una construcción, entonces generalmente nos vamos a su opuesto. Vamos, si yo les dijera, defíneme qué es la oscuridad. Bueno, la oscuridad como concepto carece de esencia. Entonces la oscuridad existe porque su opuesto, que sí tiene esencia, que es la luz, que es una forma de energía, existe. Y entonces decimos, bueno, la oscuridad es ausencia de luz. O, bueno, descríbeme qué es el frío. Bueno, el frío no tiene esencia, pero su opuesto, que es el calor, sí tiene esencia. Entonces decimos, el frío es ausencia de calor. Igual, si yo hoy les dijera, ¿qué es salud? Bueno, yo puedo dudar si estoy sano en este momento, pero no dudo cuando estoy enfermo. ¿Por qué? Porque hay dolor, hay fiebre, hay náuseas, hay algún malestar, no me siento en buen estado emocional o lo que sea, y entonces yo puedo decir, puedo estar seguro cuando no tengo salud. Entonces, ¿a qué se recurre popularmente? A definir salud como ausencia de enfermedad. Pero eso es bastante peligroso. Esa no es una definición que nos sirva para crear políticas públicas en salud. Ausencia de enfermedad. ¿Por qué? Porque si nosotros, imagínense que un país adoptara el concepto popular de salud como ausencia de enfermedad. Entonces, las políticas públicas en salud se dedicarían únicamente a curar enfermedades para crear salud entre sus gobernados. Entonces, salud no podemos nosotros querer construir salud combatiendo enfermedades y olvidándonos de la parte preventiva. Salud es algo que realmente se construye y que se construye con esfuerzos y con organización. Bien, salud como concepto tiene un concepto, un polo positivo o un aspecto positivo y un aspecto negativo. ¿Cuál es el aspecto negativo? Pues decirlo como ausencia de enfermedad, y el positivo como una aspiración, como una construcción. Bien, involucra, para construir salud y que la salud sea una realidad, se requieren recursos personales, sociales y capacidades físicas, y además de un medio ambiente adecuado. Pero la salud también entra dentro del tema de los derechos humanos, dentro del terreno de los derechos humanos. Así que nosotros aquí en México tenemos en el artículo 4 constitucional descrito el derecho al acceso a la salud. Todo ciudadano, toda persona tiene derecho al acceso a los servicios de salud. De tal manera que un derecho es una prerrogativa que nadie nos puede negar por el simple hecho de formar parte de la especie humana. Así que es bastante debatible o criticable desde mi punto de vista el que para tener acceso a la salud uno tenga que verse afectado en su patrimonio, despatrimoniarse. No debería ser. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la salud es un derecho humano. Pero también no podemos, y una de las debilidades grandes que tiene la definición de OMS de la salud es que está ausente totalmente la relación con el medio ambiente.
nosotros no podemos dejar de definir salud sin hacer referencia a la relación, a la forma en cómo nos relacionamos con el entorno. Y por eso Jan Level, en su libro Salud, un enfoque ecosistémico, hace esta definición de salud ecosistémica. La define así: participación armónica de los recursos y del medio ambiente que permite a los individuos el desarrollo pleno de sus funciones y aptitudes. Bien, pasemos ahora al aspecto subjetivo y objetivo de la salud. Milton Terris, un gran epidemiólogo que trabajó en Sudamérica en el siglo XX, él hablaba de que cuando hablamos de salud tenemos que tener cubierto tanto el aspecto subjetivo como objetivo. ¿Cuál es el aspecto subjetivo? Sentirse bien. ¿Cuál es el aspecto objetivo? Que todo esté funcionando bien dentro de nosotros. Entonces, si yo les preguntara, ¿quién de ustedes están sanos en este momento? Bueno, vamos a recurrir al aspecto subjetivo y decir, no, pues yo me siento bien. En este momento me siento bien. ¿Ok? ¿Y estás seguro que a pesar de que te sientes bien, todo está funcionando bien en tu organismo? Todos tus niveles y tus medidas de presión arterial, de nivel de glucosa, de colesterol y de todos los demás niveles y mediciones están en niveles adecuados. No lo podemos asegurar a menos que nos practiquemos algún estudio. Bien, aquí en este curso vamos a estar hablando de la salud, pero una diferencia con la clínica es que aquí vamos a estar hablando de salud colectiva. La clínica, ustedes están formando para ser expertos en atender problemas de salud en el plano individual. Bueno, pero también necesitan conocer lo que es la salud colectiva. Así como los individuos se enferman y son diagnosticados y reciben tratamiento, también las poblaciones humanas se enferman, son diagnosticadas y reciben tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de los problemas públicos o los problemas de masa de salud, de la salud colectiva? Se llaman políticas públicas en salud. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, para ir finalizando esta lección, el ser humano no ha entendido el concepto de salud de la misma manera en todas las épocas. Hay por lo menos 4 modelos históricos evolutivos del concepto de salud. El más anterior que nosotros podemos conocer por la historia y por la arqueología es el modelo llamado sobrenatural, en el cual el ser humano consideraba la salud como originada, tanto la salud como la enfermedad, como producto de su relación con las diferentes deidades o dioses que tenían en sus diferentes culturas. La cultura egipcia, la cultura asiria, cualquier tipo de cultura antigua, de las más antiguas que existen, ustedes pueden ver, incluso aquí las de nuestro continente. ¿Quiénes eran los encargados del sistema de salud en esas sociedades? Eran los sacerdotes. Los sacerdotes eran justamente aquellos intermediarios entre la población con los diferentes dioses a quienes se les atribuía la enfermedad. Además de que ellos preparaban los remedios que, de acuerdo al conocimiento de la época, remediaban la salud. Bien, pasando el tiempo, llega a quien ya mencioné hace un momento, Hipócrates, y él fue el primero en dar una explicación racional al origen de la enfermedad o al proceso de salud de enfermedad. Hipócrates crea la teoría de los 4 humores. Ustedes habrán oído seguramente de ello. Hablaba de la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y las flemas, las cuales tendrían que estar en perfecto equilibrio para mantenernos sanos. Cuando se rompe ese equilibrio, entonces, o se pierde esa homeostasis, entonces es cuando se generaba la enfermedad. Bien, pasa el tiempo. Hipócrates tuvo una gran influencia por muchos siglos. De hecho, su influencia de la teoría de los 4 humores nos ha alcanzado casi hasta nuestra generación. Ustedes, si estudian psicología o aunque no estudien psicología, habrán escuchado de cómo se aplicaba esta teoría hipocrática para hablar de la personalidad. El que es sanguíneo, flemático, colérico, etc. ¿De dónde viene? Pues viene de ahí, del modelo hipocrático. Pasa el tiempo y ya entrado el siglo XX, 2 investigadores salubristas, epidemiólogos, crean el modelo ecológico tradicional y se llaman Level y Clark. Level y Clark proponen el modelo de la tríada ecológica, donde
para romper un poco con el modelo biologicista del siglo XIX, ellos abarcan otro aspecto, además del biológico, de la biología humana, colocan también al ambiente. Por eso se llama modelo ecológico tradicional. Entonces la tríada ecológica está formada por el agente, el ambiente y el huésped. El huésped, que es el ser humano que habita el ambiente. Pasa el tiempo y ya con la definición de salud, entonces se crea el modelo biopsicosocial, que es el actual. El actual, el más vigente, el que nos rige con la definición de la OMS, y es el más holístico de todos. Es el que conceptualiza la salud como un proceso de interrelaciones complejas, en donde interviene la cultura, la política, la religión, los estilos de vida, muy complejo, la economía de la salud, y entonces prácticamente todos los factores sociales, todo lo que es la sociología, genera o está involucrada en el proceso de salud-enfermedad. Bien, con esto concluimos la primera lección de este curso de salud pública. Hasta pronto.